Señores, muy buenas tardes. Sigue el calor que nos está asfixiando a todos, no solamente aquí, en muchas partes. Uy, Dios mío. Pero bueno, estas son las arenas. Es así que se le dice, del Sahara. Dije que estas son esas arenas del Sahara que no se ven, pero... Entonces, esta tarde quiero avisarles que en el New York Times de hoy hay dos noticias. Una de carácter internacional en el sentido que es la posición del presidente Trump con respecto a Irán. Nuevas sanciones están anunciando Estados Unidos. Ahora mismo el New York Times la tiene de primera. Aprueba nuevas sanciones y contundentes contra Irán. Ustedes saben lo que sucedió la semana pasada. El presidente Trump había ordenado un ataque con misiles y 10 minutos antes de que la orden se ejecutara, se suspendió. Entonces, ahora, se lo vamos a mostrar en un segundito, nuevas sanciones. Trump impone nuevas sanciones económicas a Irán. ¿Ok? Parece que no va a permitir que los líderes iraníes tengan acceso a instrumentos financieros. ¿Ok? Bien. Eso es ahora. Además de las otras sanciones que ya existían. Nosotros vamos a hablar sobre eso con el experto internacional en cuestiones internacionales, que es nuestro queridísimo Iván Ernesto Gatón, que ya está aquí. Yo te lo agradezco mucho, Iván, que venga, porque la verdad que hay una preocupación mundial con este tema de Irán también. Pero quería decirle que además de este evento, de esta noticia, perdón, hay otra noticia hoy en el New York Times que tiene que ver con nosotros. Mire el titular. Yo lo presenté esta mañana, cuando lo vi, que me dio un golpe en el corazón. La crisis golpea a la República Dominicana, al turismo en la República Dominicana, con estos decesos de norteamericanos que ha habido. Entonces, el New York Times hoy tiene esta noticia. Usted la puede buscar, puede buscarla, vamos a ver si la podemos. Y ahí está donde dice, en una traducción que usted la puede conseguir también, dice que la crisis dominicana, ¿verdad?, por las muertes, el turismo en crisis. Dice ya, dice los muertos que ha habido, dice que la industria del turismo en República Dominicana y su apuesta por atraer a los vacacionistas a complejos colosales con un todo incluido están bajo la mirada internacional, dice ese artículo, entre otras cosas. Dice además, entre otras cosas muy graves, la percepción de seguridad ya ha sido atacada, dijo el doctor Duffy. Se puede ver cuán vulnerables son los países, estoy leyendo, dependientes del turismo a una crisis como esta, y lo estoy llamando crisis porque están empezando a desplegar la campaña mediática y la respuesta a la crisis. Dice que también hay gente que opina sobre esto, y yo soy una de las que cree eso, que esto es algo que tiene que ver contra el gobierno del PLD y contra Danilo en especial. Mi punto de vista, hay gente que no lo cree, yo sé, porque incita el caso no solamente de los muertos, sino también de David Ortiz, que es la cereza del pudín. El caso de David Ortiz, para acabarnos de desacreditar en el mundo entero, imagínate. Entonces ellos dicen que hay personas que opinan que esto tiene que ver con la cuestión política y que
hay otras versiones, pero que también están opinando esto. Entre esas personas que opinan que esto es una intención política en contra del PLD, es mi persona. Hay gente que dice que no, que eso no es verdad. Yo lo creo. Una campaña demasiado bestial y sin razón. Bueno, pueden buscarlo en el New York Times, está completo, mírenlo ahí. Iván, gracias por venir. No. ¿Estabas de viaje? Sí, bueno, impartiendo docencia. Tengo unos cursos de capacitación que uno los hace rápido, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, una comunidad dominicana que no tiene unos espacios de reflexión más allá de los asuntos puntuales y sesgados en épocas de posverdades. Y entonces está pasando a nosotros. Hemos estado también con los compromisos de conferencias tanto en China, en centros académicos, como también en Europa. Y bueno, no quería opinar sobre el tema, pero creo que es importante hacerlo. Hay un asunto fundamental en las informaciones. Esta es una era que se llama la era de la posverdad. Sí. O lo que Trump mismo llama fake news. Sí, que se lo Entonces, hay una parte en la geopolítica que se maneja muy bien y es la demonización del adversario. Si el otro no es lo suficientemente malo como para atacarlo, entonces como que no vale la pena hacer algo. Entonces siempre se utiliza el ejemplo de que usted toma a Somoza, usted toma a Stroessner, y esa gente nunca tuvieron campaña mediática. Hicieron de todo. Sí. Es decir, los Somozas tenían un leopardo que se lo soltaban en el patio. Ay, Dios mío. En una jaula a un adversario político. Sí. Y eso no se veía. Nunca. Es decir, hay gente que, por ejemplo, para ver lo que es posverdad y la manipulación, hay un príncipe que maneja todo el presupuesto del mundo porque es el país que más armas compra, que es una persona que es capaz de que en su país las mujeres todavía no puedan ni conducir, que no pueden salir a las calles, que es gente que financia a terroristas. Sí. Y nosotros nos damos cuenta de que a un periodista que escribe en el Washington Post, sí, él lo manda a mutilar dentro del consulado sí, de su país en Estambul, y eso se quedó así, se ha desaparecido. Hasta Trump ni caso le ha hecho. Entonces, siempre detrás de las informaciones, al igual hay que las guerras, hay que ver un político. elemento político. Por ejemplo, todas las noticias, yo simplemente como académico, porque Sí, tengo sí, que, yo sé. tengo que a los Tú no muchachos, estás, sino llamando la atención. a los estudiantes, yo tengo que decirle, no, mire, ¿por dónde viene esto? Toda la mayor parte de las informaciones que han salido publicadas en contra de la República Dominicana vienen de los medios de Murdoch. Del señor Murdoch. Sí, ¿y quién es Murdoch? ¿Y quién es Murdoch? Es un australiano multimillonario que se ha hecho más millonario en base a manejar información, que es el dueño de Fox News. Sí, señor. Entonces hay que ver cuáles son las líneas políticas que esta gente tiene y si se adecúan a la de otros países. Sí. Y en este caso, en la geopolítica, en un mundo multipolar, donde, increíblemente, es una de las paradojas, como no existe bipolaridad, en el multipolarismo todos los países son importantes por más chiquitos que sean. Sí. Entonces, ¿cuál es tu vulnerabilidad? Yo lo que tengo que hacer es amplificar cualquier acontecimiento, y como en estas sociedades más que nunca hay manipulación, la gente se lo va a creer. Pero si yo saco la cuenta de que, por ejemplo, en Estados Unidos el 25% de las muertes vienen de homicidios, y la gente no deja de ir a Nueva York. Exacto, sí. Y en Long Island está la Mara MS-13 y MS-18, que el gobernador Mario Cuomo llama la atención sobre el tema, e incluso hay un programa para esas maras, hay 45 policías especializadas en pandilla, y el secretario
Jeff Sessions, que es el secretario de Justicia de Estados Unidos, dice, pero ¿usted sabe cuál es la principal amenaza de la seguridad interna de Estados Unidos? Las pandillas. Las pandillas. Porque ya no se están ni siquiera tatuando. Ya esta gente está llegando a otros niveles de sofisticación. Ahora, la gente habla de la inseguridad en Estados Unidos cuando en Nueva York, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una persona que conozco. La persona que andaba con Tonito Abreu Flores, siempre, que la mayoría de la gente lo conoce, Jorge, sí, va de visita a donde su madre, al Bronx, y cuando de un momento a otro, en el frente al edificio, vienen 6 personas, los 6 con capucha, y comienzan a golpearlo. Se ven las cámaras, la grabación, y la policía le dice, mire, usted fue dichoso. Era el ritual de iniciación de una pandilla y a usted le tocó. Le tocó. Por suerte que no fue un tiro, porque a veces es con un tiro, puñaladas. Tierno, ¿eh? Usted tiene una situación en Brasil que... Bueno. Brasil que usted dice, pero Brasil murieron más gente que en Afganistán, que en Irak, sí, y la gente no deja de ir al carnaval. Así. Hay un tema fundamental y es cómo se maneja la geoestrategia. Exacto. Si en un mundo que hay intereses y usted tiene que República Dominicana, no es simplemente en Estados Unidos. Señores, aquí llega el 60% del turismo que llega a toda la región. Nosotros somos una amenaza. Este es un país que usted llega de Bahía de las Águilas a Pelempito y usted cambia radicalmente 10 grados de temperatura. Así mismo. ¿Y dónde usted va a encontrar eso? Así ¿En menos mismo. de 30 kilómetros? Así mismo. Es decir, ¿dónde usted va a encontrar en 48.442 kilómetros cuadrados la microvariedad de un continente y con más flora que Europa completa? Así mismo. Entonces, esto es la joya de la corona. Para eso hay que tener una geoestrategia, pero no una geoestrategia fundamentada en que ahora tenemos este caso. No es que mañana van a venir más. Y anteriormente hubo. Claro. Anteriormente hubo por el ébola en Haití. Es decir, es desde la perspectiva académica, donde hay intereses económicos, usted tiene que prevenir a largo plazo. Pero aquí se está hablando de que van a venir 10 millones de turistas. Aquí están viniendo 6. Y usted sabe lo que significa que desde Moscú sale un vuelo directo a Santo Domingo, que desde Chile sale un vuelo directo a Santo Domingo. Y usted sabe lo fundamental que es para un país la ubicación geográfica. Aquí estamos en el corazón del Caribe. Así mismo. No es lo mismo usted llegar allá abajo a 6 horas de distancia a Sudamérica, usted llegar al Caribe que está ahí mismo. Entonces, por eso es que más que nunca los países deben tener geoestrategas. Porque un asunto Me es... gustó. No, porque Sí, es el tiempo que vivimos. Exactamente. Ok, pues tenemos en el New York Times alguien que está publicando, pero ¿cuánta gente tenemos nosotros en periódicos que ya le estamos pagando? Eso no cuesta nada, porque cuando usted saca del presupuesto del turismo de República Dominicana, usted dice, no, pero eso no es nada. Es como se manejan los países. Usted en Miami llega a algunos barrios y su vida peligra. ¿Por qué? Porque usted entró en un barrio que es peligroso y matan a una turista alemana, pero eso no sale en la primera plana. Entonces, el otro tema está en que uno va a Europa, por ejemplo, y los primeros que comienzan a hablar mal de que esto es inseguro son los propios dominicanos. Sí, señor. Que le dicen a uno, pero Sí. ese país... Y entonces ahora politizan la situación. No, porque que Danilo y el gobierno de Danilo y que la reelección, todo, porque todo entonces lo instrumentalizan para las posiciones pequeñas de cada cual. Pero usted va a Estados Unidos. Por eso, exacto. Yo estaba recientemente en Nueva Jersey. Y en Nueva Jersey, en la zona de Patterson, hay zonas que un dominicano o un hispano sabe que no puede entrar. Pero allá usted ve parte de esa comunidad que acaba con el país. Entonces, ¿qué sucede en un ambiente como este? Señores, nos hemos perdido de vista en algo. Hay que comenzar a trabajar
con el tema de la autoestima y la propia valía en las escuelas. Un país donde la gente reniegue de donde viene y que no valore, que no aprecie. Y por eso la cultura, cuando se estudia geopolítica, lo primero fundamental es la cultura, porque ese es un software, eso es un programa que le instalan a usted ahí. Mira, esa es tu identidad. El día que tú... Como hacen los cubanos, no hay cosa que dé más. Yo me quedo asombrada y digo, pero qué maravilla. Esa cubanía del cubano, para que la historia no se olvide. Esos son programas de televisión. Y todavía te están poniendo el desembarco de Fidel en el Granma. Y a Céspedes, y hacen la película de Céspedes, y hacen la película de Máximo Gómez y de José Martí. Pero le hacen dibujos animados. Te lo hacen dibujos animados. Te dicen y te hacen un baile de la cubanía. Oye, chico, porque tú sabes. Y yo nada más digo, eso lo he escrito mucho. ¿Tú sabes quién ha escrito sobre eso? Federico Enrique Graterol. Es que cuando Nos usted... falta ese amor hacia el país. Lo único que sabemos hablar mal de... Eso es el pesimismo dominicano, eso ha sido estudiado también. Yo he hablado sobre eso. Es que usted no puede negar. Cuando Aquí usted este niega es el de dónde único usted viene. país del mundo donde, para vomitar algo, este es el país este país, y eso es parte del pesimismo dominicano, es toda una filosofía de ver la realidad, y es el pesimismo dominicano. ¿Tú sabes a quién nos parecemos mucho? A los argentinos. Esa pesadez, tú nada más tienes que ver los tangos argentinos, siempre está muriendo uno, siempre el otro lo han engañado, la mujer se ha ido, maltraté a mi mamacita, lo más pesimista y trágico que es en la vida. Por eso es que dicen que a los chilenos, siempre lo he contado, me lo dijeron, les encanta el tango. A los chilenos, digo yo, a los chilenos les gusta el tango, sí. ¿Y por qué? Porque cada vez que se canta un tango se muere un argentino. Sí, pero mire, el tema, y Entonces, esto es pesimismo importante, dominicano, tú estás hablando de algo que en la escuela debería verse esto. pero es que uno de los elementos que mantiene... Mira, nos fuimos por otro tema, tenemos Irán Sí, pendiente. sí, pero uno de Sí. los hechos fundamentales, por ejemplo, que explica que un Irán sea, junto a los chinos, la civilización viva más antigua del planeta y que según Hegel es el primer estado histórico del planeta, es su identidad. Entonces, un país donde la gente reniega de donde viene, se denigra. Un Así país es. donde la gente tiene ese sentido como de minusvalía. No es dejar de reconocer lo malo, las cosas Y malas, lo que porque para eso falta, trabajamos. claro, la crítica, para esa eso es la- cada generación tiene un compromiso. Pero usted no puede negar que República Dominicana es un país que tiene sus elementos positivos. Pero claro. No todo puede ser negativo. Y aquí viene una enfermedad que incluso en psicología se estudia, pero que en geopolítica los principales teóricos hablan de la misma, para criticar a aquellos teóricos que tratan de adecuar a sus planteamientos las circunstancias del mundo, y se llama el lecho de Procusto. Procusto era aquel, en la mitología griega, que agarraba y le daba albergue a la gente en su casa, pero los acostaba en una cama, los amarraba, y si el pie se le salía, se los cortaba, y si la cabeza se le salía, se los cortaba. Y si eran más pequeños, entonces le daba golpes y les alargaba el cuerpo de forma tal que los eliminaba. Sí. Entonces nosotros... acomodar a nuestros intereses, y a veces hay que ver, y en estas sociedades la gente a veces uno no sabe si la crítica es por envidia o por moral. Así es. Entonces, eso hay que Sí. tener Y mucho por, cuidado. por mezquindad y por la inmediatez. Pero hay un asunto. ¿Ok? Cuando usted Exacto. deja que se lesione la imagen de su país, ¿se está afectando a usted? Entonces, aquí viene el elemento fundamental que explica mucho de por qué hoy el tema fundamental de la agenda internacional sea Irán. Esa gente tiene visión común de destino. Ahora que tú tienes visión común De destino, es decir, nosotros como dominicanos, y ahí viene el lecho de Procusto. Tenemos unas imágenes que tú querías que buscáramos. Sí, Vamos a ahí viene el imágenes. lecho de Procusto.
hay que ver hasta qué punto nosotros hemos aprendido a tener sentido de nuestro límite. Mira, ahí está, esta es la entrada, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense en algo. Todo lo que ustedes vean en Irán es resultado del negocio del petróleo. Había un señor llamado Lord Darcy, y Lord Darcy en el 1901 hizo un contrato con los iraníes a 60 años, y esos 60 años de los iraníes no iban a recibir dinero del petróleo. Llegó el Shah Mohammad Reza Khan, que era el papá del Shah Reza Pahlavi, como se fue con el eje Roma, Tokio, Berlín, al hombre lo quitaron y pusieron al hijo, que era Mohammad Reza Pahlavi. Sí. ¿Qué sucede? Que desde la administración Truman, los ingleses, que eran quienes manejaban toda esa zona que se la habían repartido con los franceses, dijeron, no, pero este señor que se llama Mohammad Hedayet Mossadegh, hay que darle un golpe de Estado. Truman dijo que no, el propio Eisenhower dijo que no, pero Kermit Roosevelt, nieto de Teddy, dijo no, era el agente de la CIA que estaba allá, diseñó una operación que se llamó la Operación Ajax. Como él nacionalizó el petróleo, lo que hicieron fue darle un golpe de Estado. Al darle el golpe de Estado, ¿qué se demostró? Bueno, que aquí no contaban los intereses de los iraníes. Y entonces el Shah se convirtió en el representante de esos intereses. Le aprobaron una policía secreta que era peor que el SIN aquí, se llamaba la SAVAK. Y olvidaron que hay una ley eterna en la política que se llama la ley de la causalidad. Y la causalidad indica que si usted hizo algo, eso va a tener una repercusión. Sí. Ese golpe de Estado que se le da a Mossadegh desencadena en la revolución iraní. La revolución iraní en el 79. ¿Qué pasa? Que el principal aliado de Estados Unidos era Irán en la región. Sí. Entonces, pero ven acá. Acuérdate, Irán contra. Pero que Irán es un país que tiene unas reservas de petróleo, las cuartas del planeta, pero es un petróleo tan bueno como el de Arabia Saudita y tan fácil de extraer, porque es bueno que la gente sepa que no es lo mismo extraer petróleo de Arabia Saudita y de Irán que de Venezuela. El de Venezuela sale más caro, porque hay que ponerles otros químicos, etcétera. ¿Qué sucede? Que Irán, que había recibido el apoyo de Occidente, al llegar a una revolución islámica, Sí. ¿qué sucede con una revolución islámica? Que es una revolución islámica chiita. Esa revolución islámica no es hija de las revoluciones que ha tenido Occidente desde la Revolución Francesa, que son hijas de la Ilustración. Así sean comunistas, así sean de derecha, sí. eso es un pensamiento que viene de la Ilustración. Sí. Esta es religiosa chiita. Y los chiitas, que siempre han sido minoría, que dijeron, no, espérate, aquí nosotros ganamos, y como ganamos vamos a imponer el chiismo. ¿Qué pasa con el chiismo? Que el chiismo influencia en Omar, en Qatar, en Bahrein, en Kuwait, en Irak, entonces en el Líbano, en Afganistán, porque el 25% de la población afgana tiene influencia chiita, y que Persia llegó a influencia chiita en India, porque el imperio persa abarcó toda esa zona. Cuando los sunitas, que son los árabes saudíes, cuando los sunitas, que son los jeques del Golfo, que son minoría, dicen, ganó una revolución chiita, no, pues a esta gente hay que detenerlo. Ahí es que se busca a Saddam Hussein. Saddam Hussein fue malo desde que nació. Que es sunita. Pero que es malo desde que nació. Entonces ahí es que nosotros lo vemos más bueno, Sí. y el hombre es bueno porque sirve para atacar a la revolución iraní, con el apoyo de toda la gente de la región. Sí. Y esa guerra duró 8 años. Ahí Saddam utilizaba gases que se lo llevaba Paul Wolfowitz. Ajá. Donald Rumsfeld, perdón. Donald Rumsfeld era subsecretario de Estado en esa época y era amigo, pero contra esa revolución estuvo todo el mundo porque era una revolución chiita fundamentalista. Y ahí se cometió un error cuando gana el Shah, cuando gana, por favor, Khomeini. Y es que se ataca la revolución. Hay una ley histórica. Ninguna revolución puede ser atacada porque hace que se radicalicen y conviertan en héroes a los que lo llevan a cabo. La Revolución Francesa fue atacada por toda Europa, se fortaleció. La Revolución
de octubre en Rusia, vinieron todos los países europeos a atacarla, ahí vino Trotsky con el Ejército Rojo. Sí. La Revolución Cubana la atacaron en Bahía de Cochinos, ahí fue que Fidel... Entonces, toda revolución que se ataca, históricamente, pues yo hablo desde la perspectiva académica, claro, toda revolución que se unifica, ataca, cohesiona. cohesiona. Y entonces a todos los elementos moderados los elimina. Y ahí viene un fruto que se da en todas las revoluciones que dicen que las revoluciones son como ese dios griego que se llamaba Cronos, que se comía a sus propios hijos. Porque las revoluciones entonces, ¿qué hacen? A todo el que ven, así sea hijo de esa revolución, lo eliminan. Sí. Porque las revoluciones tienen 3 etapas. Primero, esa que es la de idealizarla. Segundo, cuando se llega y la revolución se ve triunfante. Pero la otra es cómo yo solidizo esta revolución. Y ahí se perdieron. Ahí es que viene entonces Irán se la pasó de guerra en guerra. Y cuando vinieron a darse cuenta, ese Irán tiene influencia en el Líbano con Hezbollah. Ese Irán tiene influencia en Yemen porque la mayoría, el 45% de la población es yemení. ¿Qué pasa con Obama? Obama se da cuenta que después de 40 años y pico, casi 40 años, la revolución fue en el 79, las políticas no funcionan, firma un acuerdo con Irán. Pero la administración Trump desconoció el acuerdo. De control de nuclear. De control, sí, porque ¿qué dice Obama? Sí. Para el mundo es mejor que ellos no desarrollen armas nucleares, sí, y que le dejemos vender su petróleo. Sí. Y ellos nos ayudan a eliminar también al Daesh o el ISIS, porque esa fue eso, porque la gente del Daesh o del ISIS, ¿quién lo financia? Arabia Saudita. Es Qatar que lo financia. Entonces dicen, no, vamos a buscar una política de equilibrio. Fue algo inteligente. Claro. Pero, ¿qué sucede, señores? Esa zona que ustedes ven como el estrecho de Hormuz, pongan otra vez esa entradita que ustedes van a ver ahí en pantalla, sí, eso, para usted entrar, porque es tan angosto que para entrar los buques de petróleo, y de ahí sale el 25% del petróleo del planeta, obligatoriamente pasan por aguas territoriales iraníes. Sí. Pero ahí adentro está la quinta flota de Estados Unidos. Esa es una zona candente. Bueno. En el regreso, cuando los buques salen, sí, salen frente a Omán, no salen frente a Irán. ¿Qué sucede en caso de que hubiesen agredido a Irán? Hay algo que siempre va a ser importante, y de esto los grandes geopolitólogos llaman la venganza de la geografía. Irán está rodeada por dos cadenas montañosas grandes, una es las Elburz y otra los Zagros. Y en medio de esa forma que tienen como si fuese una fortaleza, los rusos le han facilitado unos misiles SS-N-23 que son capaces de cualquier buque que pase por ahí, además de unas lanchas rápidas, acabar, así sea un portaaviones. Entonces ahí la victoria sería pírrica, porque Irán ha desarrollado también misilística propia. O sea que cuando Irán responde y dice, si me atacas, tenemos con qué responderte. Le dijeron a Trump. Eso es verdad. Es que todo el mundo lo sabe. Si hay un ataque a Irán, Irán tiene cómo detener la salida de ese 25% del petróleo del planeta. ¿Y usted sabe lo que eso provocaría? Sí. Un colapso. Porque eso mínimo ellos pueden lograr que por 2 meses no salga petróleo de ahí. Sí. Irán, señores, es un país de 80 millones de habitantes. Sí. Pero no solamente es que sea de 80 millones de habitantes, que no es como Irak, étnicamente está cohesionado. Pero el otro elemento que mucha gente pasa por alto... porque Irak tenía sunitas y chiitas. No, Irak, aparte de que era sunita, chiita, tenía cristianos y tenía yazidíes. ¿Y los kurdos? Que los kurdos son sunitas, pero hay unos kurdos que son yazidíes. Ay, Dios mío, sí. Pero aparte de eso... Y esas religiones son fanáticas. Pero aparte de eso, los chiitas obedecen
al Vaticano chiita que está en Qom. ¿Y dónde queda Qom? En Irán. Eso es como si el Papa hablara desde el Vaticano para todos los católicos. Sí. De ahí que la guerra de Irak, con un 60% de la población chiita, ¿quién gana en Irak? Nuri al-Maliki. ¿Y quién es Nuri al-Maliki? Es chiita. Y la gente allí, Oigan para que eso. entendamos, Sí. porque a veces se evalúan esos mundos desde la perspectiva de lo que nosotros sabemos. Sí, Lo que nosotros sí, sabemos sí. está bien, Que- es como que ellos este piensan. malo y este bueno, Es como ellos ya, piensan. sí. Nuri al-Maliki, ¿con quién se va? Se va de inmediato con Irán. Entonces, hay una cosa, Iván. ¿Real y efectivamente tú crees que se llegaría que Estados Unidos... Estas son sanciones hoy económicas, hasta ahora. Las que Trump hoy decide, el presidente, es una decisión de Trump. Pero estaríamos casi... ¿Estados Unidos lo pensaría o tú crees? Porque está mandando tropas también. ¿Tú No, crees las que puede tropas haber siempre un han estado ahí. conflicto? ¿Puede haber un conflicto bélico? No, es que indirectamente Tú sabes existe. que cuando uno leyó a Brzezinski en el Gran Tablero Mundial, Brzezinski decía, que es la tesis fundamental de él, desde el 79, que comenzó cuando era asesor de seguridad de Carter. de Carter. Y él dice en el Gran Tablero Mundial que había que cercar a China. Sí. Eso se llama Rimland en geopolítica, la teoría del Rimland. O sea, y Estados Unidos no inventa como nosotros, de que hoy cambia el gobierno, entonces qué sé yo cuánto. Aunque cambien cosas, tienen líneas que son líneas a seguir, o sea, que van planificando. Este ataque del presidente Trump, que la Merkel le dice con respecto a Irán, la Merkel le dijo, es que así no, porque van para Japón, ahora el G20 va a Japón, dice, no puede seguir esta política unipolar, este señor tomando decisiones y todos nosotros entonces esperando. O sea, la Merkel muy disgustada con el señor Trump, como está mucha gente. Pero todo esto, ¿tú crees que de paso podría haber esa posibilidad de la guerra? Es que realmente ya hay un enfrentamiento en Yemen. Y, por ejemplo, Sí. los drones que utiliza Yemen para lanzárselo a pozos petroleros de Arabia Saudita son de fabricación iraní. Es que Brzezinski... O sea, ¿cómo fue eso? Que hay unos drones Sí. que están cayendo en Arabia Saudita en pozos petroleros. Sí, ¿Y quién ha desarrollado tecnología de dron? eso es... Es que Irán tiene un pasado de científicos. Omar Khayyam, Ay, sí. no es solamente las rumbayatas. Es decir, estamos hablando de un Irán que tiene O sea, no son estos fundamentalistas. árabes, No, es que no son árabes, son No, persas. son persas, Entonces, sí. los persas son a los árabes, Es cierto. los que fueron los griegos para los romanos, fue fuente de tradición, Sí, de cultura, sí, de sí. civilización. Es la única vez que se ve que los conquistadores asumen a los conquistados. Lo asumen su religión, asumen sus costumbres, como pasó con los romanos y con los griegos. Dominaron, pero los griegos fueron los que los dominaron a ellos culturalmente. Y lo mismo pasó cuando el Islam surge, el Islam sunita es de árabes, pero los chiitas dijeron, no, espérate, yo primero soy zoroastrista y yo soy una cultura superior a ti. Ese Islam yo lo voy a adecuar a mí y por eso el Islam chiita. ¿Por qué? Porque es un pueblo con un nivel de autoestima y propia valía que dice, no, mi Islam es chiita, pero no queda ahí. Hay una tradición de estudios. Pueden ser fundamentalistas religiosos, pero con PhD en química, en física, en matemáticas. Entonces, a veces, fíjense ustedes, que el cine iraní gana Óscares en Estados Unidos, ¿pero por qué? Porque es un pueblo que viene de una tradición distinta. Y el error, y Brzezinski lo planteaba, Sí. Brzezinski define a Irán como un pivote geoestratégico. Sí. Dice, mire, tienen influencia en Afganistán, tienen influencia en el Líbano, tienen influencia en Yemen, tienen influencia en todos los Emiratos del Golfo, pero tienen una influencia capital en Irak. Pero tienen influencia en América Latina. ¿A dónde? En Brasil. En Brasil. Sí, porque Hezbollah es un grupo terrorista,
Pero para los libaneses, como Hezbollah ganó a Israel, lo ven como un movimiento de liberación. Entonces, en Brasil viven 8 millones de libaneses. ¿Y en el Líbano cuántos millones viven? 5 millones y pico. Entonces, Oye, gran parte del financiamiento, por eso es que este es un mundo multipolar y complejo. Sí, eso. Esto es Sí, complejo. eso es increíble. De la gente que están al lado de Maduro, hay gente vinculada a Hezbollah, que son del Líbano. Hay una serie de nombres árabes Árabe, que uno que ustedes mismo- lo va a ver ahí. Es más, hay congresistas del PSUV que fueron a Siria a pelear en contra del Daesh, que son los sunitas que financiaban Qatar y Arabia Saudita para apoyar al ejército del Pasdaran iraní, que habían estado apoyando al presidente Bashar al-Assad, que es chiita, alawita. Y esas son de las complejidades que hay que ver. Ya Brzezinski Sí. había establecido, miren, aquí hay que tener cuidado. Pero la administración Trump, que no está mal, doña Consuelo, Entonces, dímelo de desde la Trump. perspectiva de Trump, porque No. nosotros estamos olvidando algo, y qué es lo que va a permitir que Trump sea reelecto. O sea, tú dices, Sí, sí, sea reelecto. va a ser reelecto. Yo creo eso también. Pero es ¿eh? que, señores, Olvídese. en un mundo donde la posverdad funciona y donde la gente no tiene criterios, Sí. porque la gente Llevarse cree que de es la simple información. Llevarse de todo lo que le digan por ahí. Señores, pero si... Pero si el mundo, las noticias falsas son las que permiten a un Bolsonaro ganar y tener Así que es. cambiar, que WhatsApp toma una decisión porque Bolsonaro aprovechó WhatsApp para enviar noticias falsas que fueron determinantes para él ganar. Entonces, en ese mundo, Trump, que es una reacción a la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, Sí. representa todos esos valores, por eso destroza toda la política exterior de Estados Unidos, sale del acuerdo del cambio climático y De dice, todo. aunque el polvo del Sahara llegue a República Dominicana, el cambio climático no existe. Así mismo, sí. No, el tipo lo dice porque él está claro. Irán, no quiero acuerdo. Con ustedes. Irán, no, porque Irán tiene un elemento, el gran enemigo Sí. de Israel, ¿quién es? A partir de la llegada de Mahmoud Ahmadinejad, Sí. porque hay que saber que el Sí. gobierno de Hatami, que es un moderado, tiene con Ali Khamenei, que es el gran ayatolá, hay que tener en cuenta el carácter bicéfalo del poder en Irán. En Irán, aunque hay un presidente como es Rouhani en este caso, no es él el determinante. De hecho, los candidatos para ser presidentes tienen que pasar por los ayatolás. Sí. Entonces el ayatolá que manda dijo, está bien, miren a ver qué se puede hacer con Estados Unidos. Pero Estados Unidos no aceptó acercarse a Hatami Sí. y le dieron paso a alguien que se llamó Mahmoud Ahmadinejad. Y Ahmadinejad radicaliza la posición en contra de Occidente y dice que el holocausto no existió, que a Israel hay que desaparecerlo, y eso le da, dentro del lobby judío en Estados Unidos, no. más poder, y entonces los congresistas... Y con el yerno de Trump, que es un lobista. Y judío Y prácticamente. judío. Que eso no está mal. No, porque no, un no, asunto es es ser cierto, judío pero- y otro es ser sionista. Entonces, gente que son sionistas, porque los judíos es una religión. Ahora, Sí. el sionismo... Eso es bueno que lo estés aclarando. Sí, lo que pasa es que un asunto es el judaísmo como religión que viene del padre Abraham. Sí. Y otro asunto es el sionismo como proyecto de Teodoro Herzl en el año 1895. Perfecto. Después de la Affaire Dreyfus en Francia, Sí. que perseguían, porque hay una desgracia, señores. El antisemitismo es europeo. Es europeo. Lo que hicieron el holocausto Y- fueron los europeos. Entonces los árabes, que siempre apoyaron Así es. a los israelíes, ahora pagan porque en una división que hicieron los europeos del Medio Oriente, dijeron vamos a ponerlo en una situación que se la pasen peleando la vida entera. Así Sin es. embargo, los que perseguían a los judíos Ajá, eran los ahora- europeos. Los que hicieron el holocausto a los judíos fueron los europeos.
pero luego de la Segunda Guerra Mundial le tiran el muerto a los palestinos que siempre habían apoyado a los pobres judíos que los perseguían los romanos. Todo el mundo andaba detrás de ellos, menos los árabes. Entonces, en ese contexto, Trump es una reacción a esa decadencia o a esa pérdida de influencia que tiene Estados Unidos en la política mundial. No es porque nos queda poco tiempo. No, Trump es un loco. No. Trump es un disparatoso. No es Por ejemplo, verdad. una respuesta para que ustedes vean si Trump es una persona que responde a esos valores de Estados Unidos, cómo Trump le quita fondos y se opone a la agenda LGTB. Sí. Porque le dice, ¿cómo va a ser que a un hombre se le ocurra pensar que no es hombre y haya que habilitar un baño porque él siente que su falo es para él aplastarse? Entonces, no, mire, esos son valores y yo no estoy con esa gente. Sí. Y otro asunto de Trump, claro, dice, no, el problema de nosotros es China. Sí. Porque la desindustrialización de Estados Unidos fue China. Es la industrialización de China. Que fueron ellos mismos que crearon ese Frankenstein por su codicia. Sí. Pero Trump es una reacción a eso. Estoy de acuerdo. Es decir, que Trump no es... Digo, un maldito loco. Que la gente te piensa. Da vergüenza. No es así. E incluso Trump desmistifica un poco el poder. Y cuando lo acusan de ser mujeriego, Trump dice, yo le daba su pastillita tic-tac, por si acaso tenía mal aliento, porque por más buena que ustedes crean que se ven, esa modelo, y ustedes creen que esa muchacha que va a concurso de belleza, van así de gratis, van dispuesta a todo, y utiliza al exalcalde de Nueva York, a Giuliani, para que vaya a defenderlo, y Giuliani, cuando lo quieren atacar, dice, señores, que ustedes nunca habían estado ante un hombre tan sincero. Y yo lo digo a la gente, es verdad. Trump no ha dejado de ser quien es. Y se han perdido con Trump. Trump ha respondido a donde él tiene que ir. ¿Ustedes quieren ver una demostración de quién es Donald Trump? En menos de 4 meses a la Casa Blanca ha ido Kim Kardashian y yo les pongo a ustedes una foto ahora mismo del barón Rothschild, una familia que ha determinado el curso de la humanidad en los últimos 200 años y la gente no la conoce y conoce a Kim Kardashian. Pero Trump le invita porque Kim Kardashian tiene 130 millones de seguidores. Pero el esposo de Kim Kardashian, que es un rapero, es un moreno. Y aunque Trump venga del pensamiento de Steve Bannon, que es del Ku Klux Klan, el tipo sigue a Trump. Entonces eso le da voto a Trump. Trump es un animal político. Así mismo es. No es lo que la mayoría de ustedes piensa. Ahora que eso va a tener un efecto en el largo plazo, porque la historia no se detiene, lo va a tener. Pero Trump es el populismo de la ultraderecha. Y el populismo siempre está acorde a lo que la gente quiere escuchar. El populismo nunca va a ser innovación. Y la innovación se refleja en los estadistas que piensan en 20 o en 30 años. Trump no está pensando ni a 20 ni a 30. Trump está pensando en el corto plazo y va a ganar. Óigame eso. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. La verdad que uno hablando contigo, me encanta, sinceramente, Iván, yo te felicito. Uf. Señores, una de las cosas, ya que vimos la cuestión de Irán y Estados Unidos, pero yo creo que la parte en que Iván tocó de que nosotros necesitamos estrategas, para las políticas. No hay de que buscar al brasileño un día y a otro, no, políticas, dice, como lo hace Estados Unidos, lo hacen las grandes potencias. Si nosotros necesitamos estrategas que trabajen al lado de los gobiernos, de los pueblos, de nosotros, con nuestros valores, con nuestras políticas, con lo que nosotros queremos desarrollar. Pero bueno, eso es tema para otro encuentro con Iván. Y doña Consuelo, que no confundan la táctica con la estrategia. Así mismo es. Eso lo aprendimos nosotros en la izquierda. La izquierda nunca la aplicó porque la izquierda no sabe de nada, pero nos decían la táctica es una cosa y la estrategia es otra. A ustedes recordarles que nosotros estamos aquí gracias al Grupo Rica, a Plaza Lama, a Óptica Oviedo. Oye, mañana es martes gratis, pero mañana es martes
gratis en Óptica Oviedo. Tú compras la montura, los cristales son gratis y tu marca país, marca café es Santo Domingo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hay lío en el PRM, hay lío, yo lo sabía, con todas estas reservas que se han hecho. Están los PRMistas tirados a la calle en medio. Yo sabía que venía eso. Vámonos.